Imagina esto, un pueblo que por siglos fue señalado como si su sola existencia fuera una provocación. Un pueblo que caminó por la historia con cicatrices, expulsiones, persecuciones, exilios, discriminación. Y aún así, ese pueblo no desapareció. Imagina también que, en el siglo XX, ese pueblo enfrentó un intento industrial de exterminio, y que, después de esa oscuridad, decide volver a levantarse como nación. El mismo día que declara su independencia, la guerra lo visita, y aún así, ese pueblo levanta una nación pequeña y se convierte en un centro de innovación, tecnología y soluciones para vivir en condiciones difíciles. Esa es la paradoja de Israel. Para algunos, Israel es promesa. Para otros, controversia. Para otros, un símbolo religioso que incomoda. Para otros, un punto geopolítico que siempre está en tensión. Y para otros, Israel es el blanco de un odio antiguo que nunca terminó de morir. Hoy vamos a responder una pregunta que enciende emociones. ¿Por qué Israel es tan rechazado por tantas personas y por qué provoca reacciones tan intensas? Pero lo haremos con un enfoque claro. Israel como pueblo, como historia, como nación que lucha por sobrevivir y como tema bíblico marcado por promesas. Y vamos a sostener el hilo central con una frase que aparece en el inicio de la historia bíblica de Israel. En Génesis 12:3, Dios le dice a Abraham: «Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré». Ese texto ha sido repetido por generaciones. Algunos lo usan como bandera, otros lo atacan, otros lo ignoran. Pero si vas a hablar de Israel bíblicamente, no puedes saltarte ese pacto. Antes de entrar, establezcamos un principio de justicia que nos protege de la mentira y del fanatismo. Criticar decisiones de un gobierno no es lo mismo que odiar a un pueblo. Y al mismo tiempo, no toda oposición a Israel es crítica política. Existe antisemitismo real, existe prejuicio histórico, existe demonización, existe odio que no busca comprender, sino borrar. Si no distinguimos, terminamos en extremos. Y los extremos producen más oscuridad. Ahora sí, empecemos por lo esencial. Israel no es solo un país, es una historia que atraviesa milenios. En la Biblia, Israel nace como promesa antes de ser nación. Dios llama a Abraham, le promete descendencia, tierra y propósito. Israel aparece como un pueblo que no se explica solo por geografía, sino por pacto. Por eso, cuando Israel aparece en el escenario mundial, no aparece solamente una bandera. Aparece una narrativa espiritual que incomoda a quienes no quieren que esa narrativa exista. La Escritura lo dice sin rodeos. Dios escoge a Israel no porque fuera el más fuerte ni el más numeroso, sino por amor y por juramento. Deuteronomio 7 lo afirma con claridad. La elección no nace de superioridad, nace de pacto. Y Éxodo 19 define identidad. Un reino de sacerdotes y gente santa. En otras palabras, Israel fue llamado a representar algo. Y aquí empieza una razón profunda del rechazo. Israel representa una idea. Representa la idea de que la historia tiene propósito. Representa la idea de un Dios que hace pacto y exige fidelidad. Representa la idea de una identidad que no se disuelve con el tiempo. Y representa Jerusalén, un lugar que para millones es más que una ciudad. Es símbolo, memoria y profecía. Cuando un pueblo representa una idea tan grande, el mundo no lo mira como a los demás. Lo cuestiona, lo debate, lo vigila, lo interpreta, lo usa y a veces lo ataca. Entonces, ¿por qué Israel es tan rechazado? No hay una sola respuesta. Hay varias fuerzas que se juntan. Y lo importante es entender que, aunque algunas razones sean políticas, muchas otras son más profundas, históricas, culturales, espirituales. Primero, Israel es un símbolo que divide conciencias. La idea de pueblo escogido incomoda. A algunos les parece arrogancia, a otros les parece injusticia, a otros les parece una amenaza religiosa, y a otros les parece un recordatorio de que hay un Dios que pone límites y pide obediencia. Pero la Biblia misma corrige un error común. Escogido no significa perfecto. La Biblia es dura con Israel cuando se aparta. Los profetas denuncian corrupción, injusticia, abuso, idolatría. Dios disciplina a Israel. Amós 3:2 lo expresa con fuerza. Por haberlos conocido, los castigará por sus maldades. Escogido no significa intocable. Escogido significa responsable. Aún así, hay algo que la Biblia mantiene como línea constante: preservación. Y esa combinación, elección más preservación,
hace que Israel despierte reacciones fuertes. Segundo, Israel está en el centro de una encrucijada histórica y religiosa. La tierra de Israel conecta rutas, imperios, continentes y religiones. Lo que ocurre allí, por pequeño que sea, se vuelve global, porque allí se cruzan intereses, alianzas y símbolos sagrados. Tercero, Israel no solo existe, Israel sobrevive, y la supervivencia incomoda. Muchos pueblos fueron absorbidos por imperios, borrados por conquistas, diluidos por el tiempo. Israel fue conquistado, exiliado, dispersado, perseguido, y no desapareció. Esa permanencia rompe la lógica de quienes querían que el pueblo judío se diluyera para siempre. Para algunos, la sola existencia de Israel como nación es una provocación. Cuarto, Israel es pequeño, pero tiene peso. Su influencia en innovación, ciencia aplicada, agricultura, manejo del agua, ciberseguridad y tecnología es mayor de lo que su tamaño haría pensar. Y cuando un país pequeño tiene influencia grande, despierta rivalidad, sospecha y resentimiento. Quinto, hay un odio antiguo que encuentra excusas nuevas. El antisemitismo existía cuando no había Estado judío. Existía cuando los judíos eran minoría sin ejército y sin fronteras. Y cuando el mundo entra en tensión, ese odio se reactiva, a veces como insulto directo, a veces como teorías conspirativas, a veces como culpabilización colectiva. Pero para entender a Israel, no basta explicar el rechazo, hay que entender su lucha por existir. La lucha de Israel por existir no comienza en 1948, comienza mucho antes. En la Biblia, Israel nace como un pueblo esclavo en Egipto, sale con heridas y con identidad. Luego enfrenta enemigos como Amalek, pueblos que no solo querían vencerlos, sino detener su destino. Más tarde, Israel cae bajo potencias como Asiria y Babilonia. Jerusalén es destruida, el pueblo es llevado al exilio, y aún así, Israel regresa. Después, llega Roma. Jerusalén es arrasada en el año 70. La diáspora se intensifica, el pueblo judío queda esparcido, y entonces ocurre algo extraordinario. Un pueblo sin territorio por siglos conserva su fe, su memoria, su lengua sagrada, sus festividades, su identidad. Eso, en términos humanos, es raro. En términos bíblicos, es consistente con una promesa: preservación. A lo largo de los siglos, los judíos fueron expulsados de territorios enteros, fueron acusados de plagas, fueron convertidos en chivos expiatorios, fueron señalados como enemigos internos. El odio tomó distintas formas: religiosa, económica, racial. Y aquí aparece un patrón que se repite. Cuando las sociedades están frustradas o en crisis, buscan un culpable visible, y muchas veces, el culpable perfecto es una minoría. Así, el prejuicio se alimenta. Y cuando el prejuicio se alimenta, el odio se vuelve tradición. Por eso, cuando Israel vuelve a aparecer como nación moderna, no vuelve a aparecer en un mundo neutral, vuelve a aparecer en un mundo donde el prejuicio ya estaba sembrado. Ahora, hablemos de una idea clave. Israel se convirtió en un símbolo global. Hay países que existen y el mundo apenas los mira. Israel existe y el mundo lo mira todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Israel está vinculado a tres cosas que inflaman la historia. Primero, está vinculado a la Biblia. Segundo, está vinculado a Jerusalén. Tercero, está vinculado a la memoria del Holocausto y a la frase «nunca más». Cuando se juntan Biblia, Jerusalén y Holocausto, tienes una nación que no se puede ignorar. Y lo que no se puede ignorar se convierte en blanco de propaganda, de discursos, de guerras culturales. Pero el rechazo a Israel no solo viene de afuera, también viene de un problema interno de la humanidad: el orgullo. A muchos no les gusta la idea de que Dios haya elegido un pueblo para traer bendición al mundo. No quieren que exista una historia donde Dios tenga el control. No quieren que exista una historia donde las promesas divinas atraviesen naciones. Y aquí entra la frase de Génesis 12:3. Porque cuando Dios dice, bendeciré a los que te bendigan, está declarando que su pacto tiene consecuencias. Y cuando Dios dice, al que te maldiga, maldeciré, está diciendo que no es indiferente ante el odio. El Dios bíblico no mira la maldición como algo pequeño, la toma en serio. Pero hay que entender esta frase con cuidado. ¿Maldición? No. Es lo mismo que crítica. Maldición es deseo de destrucción, es odio, es celebrar el sufrimiento, es querer borrar a un pueblo del mapa, de la historia, de la memoria. Y aquí debemos decirlo con claridad:
La Biblia no autoriza odio contra otros pueblos. La Biblia no autoriza racismo. La Biblia no autoriza violencia por orgullo espiritual. De hecho, la Biblia exige justicia, misericordia y humildad. Entonces, ¿cómo se conecta Génesis 12:3 con el mundo actual? Así, hay una diferencia enorme entre debatir políticas y maldecir la existencia de Israel. Debatir políticas ocurre en todas las naciones. Maldición es otra cosa. Es negar el derecho a existir. Es deshumanizar. Es tratar a un pueblo como si mereciera desaparecer. Cuando el mundo cruza esa línea, se mete con algo más profundo que la política. Se mete con la lógica del pacto. Ahora vamos a la historia moderna, donde la supervivencia de Israel se vuelve nación. En 1948, Israel declara su independencia y entra inmediatamente en guerra. Para Israel, esa guerra se convierte en una prueba existencial. Su memoria nacional queda marcada por una idea. No podemos darnos el lujo de ser derrotados. Eso explica por qué Israel construye una cultura de defensa. Servicio militar, reservas, inteligencia, preparación constante. Y esa cultura no nace porque amen la guerra. Nace porque su historia les enseñó que el odio no avisa. Nace porque aprendieron que, si esperan, puede ser tarde. Esto nos lleva al punto más oscuro y más decisivo de la historia moderna judía, el Holocausto. Entre 1933 y 1945, el régimen nazi y sus colaboradores ejecutaron una persecución y exterminio sistemático que asesinó aproximadamente a 6 millones de judíos europeos. No fue un accidente, no fue un descontrol, fue un proyecto ideológico de destrucción. Primero les quitaron derechos, luego les quitaron dignidad, luego les quitaron hogares, luego les quitaron nombres y finalmente les quitaron la vida. El Holocausto no solo produjo muerte, produjo una enseñanza amarga. El odio puede convertirse en sistema, y cuando el odio se vuelve sistema, puede envolver países enteros. Para el pueblo judío, esa tragedia se convirtió en una herida que no pertenece solo a los sobrevivientes, pertenece a la memoria colectiva. Y de esa memoria nace la frase, nunca más indefensos, nunca más esperando a que el mundo reaccione tarde, nunca más sin un lugar donde protegernos. Esa frase no es propaganda. Es trauma convertido en promesa. No volveremos a estar sin defensa. Por eso, cuando muchos preguntan por qué Israel actúa con tanta mentalidad de seguridad, parte de la respuesta no está en un noticiero. Está en un cementerio. Está en los nombres que faltan. Está en los apellidos que se apagaron. Y aquí es importante decirlo. Entender no es justificar todo. Entender el trauma del Holocausto no significa aprobar automáticamente cualquier decisión política o militar. Significa reconocer que hay una historia que explica el reflejo, la ansiedad y la determinación de no volver a quedar indefensos. Después de 1948, Israel no tuvo una vida simple. Vivió guerras, amenazas, tensiones, periodos de paz parcial y periodos de violencia intensa. Y cada década reforzó en la mente nacional una idea. El peligro es real y el margen de error es pequeño. Pero hay algo asombroso. A pesar de vivir con presión constante, Israel no se volvió solamente una nación de defensa, también se volvió una nación de construcción. Porque Israel no solo quería sobrevivir, quería existir con propósito. Y aquí entra una realidad que el mundo a veces ignora. La supervivencia produce creatividad. Piensa en el desierto, piensa en el agua, piensa en la escasez. Piensa en la necesidad de alimentar a una población en crecimiento. Israel desarrolló agricultura eficiente, riego inteligente, tratamiento y reutilización de agua, desalinización y modelos de gestión hídrica estudiados por muchos países. En palabras simples, donde faltaba recurso, Israel desarrolló método. Piensa en la ciencia. Israel invirtió en educación, investigación y tecnología. Creó ecosistemas de innovación. Y aunque no todo el mundo lo reconozca, muchas soluciones que hoy circulan por el planeta nacen de esa mentalidad de resolver lo imposible. Piensa en la resiliencia. El pueblo judío no solo reconstruyó edificios, reconstruyó identidad. Volvió a una lengua, revivió tradiciones, unificó inmigraciones de continentes distintos, convirtió diversidad interna en una sociedad funcional. Y aquí hay un dato humano importante. Israel es un hogar construido por retornos. Retorno de sobrevivientes,
retorno de comunidades expulsadas de distintos lugares, retorno de familias que buscaron seguridad. Eso crea una nación con memoria intensa, una nación que siente que su historia no depende de comodidad, sino de vigilancia. Ahora, con todo esto en mente, volvamos a la Biblia, porque nuestro enfoque no es solo narrar historia moderna, nuestro enfoque es entender cómo la Biblia enmarca a Israel y por qué sus promesas siguen siendo tema. La Biblia presenta a Israel como pueblo escogido, pero no para orgullo, sino para propósito. Génesis muestra el comienzo con Abraham, Éxodo muestra el nacimiento como nación, los profetas muestran disciplina y restauración, los salmos muestran clamor y esperanza, y el Nuevo Testamento muestra una continuidad del propósito, culminando en el Mesías. Si quieres entender por qué Israel provoca tanto rechazo, tienes que entender esto. Israel es una nación, sí, pero para millones también es un mensaje de que Dios hace pacto, un mensaje de que Dios preserva, un mensaje de que el odio no tiene la última palabra. Y aquí entramos en las promesas. Promesa 1. Elección y propósito. Deuteronomio 7 dice que Dios los escogió por amor y por juramento. Éxodo 19 describe un reino de sacerdotes. Eso significa que Israel tiene un llamado, ser un testimonio. No un testimonio de perfección humana, sino de la fidelidad de Dios. Promesa 2. Bendición y advertencia en Génesis 12:3. Dios promete bendición para los que bendicen y consecuencias para los que maldicen. Esto, en el marco bíblico, enseña que Dios no es indiferente ante el odio contra el pueblo del pacto. Promesa 3. Preservación. Jeremías 31 presenta el mensaje de permanencia y Levítico 26 declara que, aún en tierra de enemigos, Dios no los destruirá por completo. Israel podrá ser disciplinado, podrá ser dispersado, podrá ser quebrantado, pero no será borrado. Promesa 4. Restauración y transformación. Deuteronomio 30 habla de retorno y cambio de corazón. Ezequiel 36 habla de corazón nuevo y espíritu nuevo. Es una promesa que apunta a un futuro donde Dios no solo restaura territorio, sino identidad interior. Promesa 5. El linaje davídico. Dios promete a David un trono, un linaje. Para el cristiano, esto apunta al Mesías. Para el marco bíblico, muestra que Israel está conectado a una historia redentora que va más allá de lo político. Promesa 6. Jerusalén y la esperanza final. Los profetas hablan de tensiones, pero también hablan de paz futura. Hablan de un tiempo en que las naciones aprenderán justicia y dejarán la guerra. Esa visión muestra que el final bíblico no es odio perpetuo, es restauración y paz bajo el gobierno de Dios. Ahora, si tú dices, Dios está a favor de Israel, tienes que decirlo con Biblia completa. Porque Dios promete, sí, pero Dios también disciplina. Deuteronomio 28 y Levítico 26 muestran bendición por obediencia y disciplina por desobediencia. Los profetas denuncian injusticia dentro del pueblo. Eso significa que el Dios de Israel no es un amuleto nacional, es un Dios santo que exige justicia. Esa verdad protege tu mensaje de dos extremos. Te protege del extremo de idolatrar un estado y te protege del extremo de negar el pacto. Ahora, la pregunta práctica: ¿qué significa bendecir a Israel hoy, sin fanatismo? Primero, bendecir a Israel significa rechazar el antisemitismo sin excusas. Si tú crees en el Dios de la Biblia, no puedes odiar al pueblo judío, no puedes celebrar su dolor, no puedes usar el nombre de Dios para justificar desprecio racial. Eso no es fe, eso es pecado. Segundo, bendecir a Israel significa respetar su derecho a existir y a sobrevivir. Un pueblo que fue perseguido por siglos y que vivió el Holocausto no debería volver a ser tratado como si su existencia fuera negociable. El derecho a existir no es un privilegio, es una base humana. Tercero, bendecir a Israel significa honrar el pacto sin convertirlo en idolatría. Honrar el pacto no es convertir a Israel en un ídolo político. No es pensar que todo lo que hace cualquier gobierno está automáticamente aprobado por Dios. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña promesas, sí, pero también exige justicia. Cuarto, bendecir a Israel significa orar por su paz y por su propósito. Los salmos hablan de pedir paz para Jerusalén. Orar por Israel no es orar por guerra, es orar por paz, por sabiduría, por protección de inocentes, por justicia, por arrepentimiento donde haga falta y por cumplimiento del propósito de Dios. Quinto,
Bendecir a Israel significa desear su restauración espiritual. Deuteronomio 30 y Ezequiel 36 no hablan solo de regresar a una tierra. Hablan de corazón nuevo. Eso significa que la mayor bendición no es solo supervivencia nacional, es transformación espiritual. La Biblia siempre empuja hacia adentro, hacia el corazón. Quiero profundizar un poco más, porque aquí está una de las claves que más se malentienden. Cuando la Biblia dice que Israel es pueblo escogido, mucha gente escucha pueblo favorito y lo traduce como pueblo superior. Pero el lenguaje bíblico va por otro camino. Escogido significa separado para un propósito, elegido para cargar una responsabilidad, elegido para servir como canal de bendición. Por eso Dios le dice a Abraham que en él serán benditas todas las familias de la tierra. La elección no fue para encerrar la bendición, sino para extenderla. No fue para alimentar orgullo, sino para sostener una historia redentora. Y aquí aparece otro motivo del rechazo. Israel no solo es una nación, es un recordatorio. Un recordatorio de que la Biblia existe, de que el Dios de Abraham existe en la conciencia de millones y de que hay un estándar moral que no se negocia. Por eso Israel recibe un trato simbólico diferente. A muchas naciones se les perdonan contradicciones sin ruido. Israel, por su carga histórica y espiritual, el mundo lo evalúa con lupa. No estoy diciendo que Israel no deba ser evaluado. Toda nación debe ser evaluada con justicia. Estoy diciendo que Israel no es evaluado solo como nación, sino como idea. Y cuando una nación se vuelve idea, ya no se discute solo lo que hace, se discute lo que representa. Además, Israel está ubicado en un punto del planeta donde las potencias han chocado por siglos. Imperios antiguos, rutas comerciales, intereses modernos, alianzas, rivalidades. Esa ubicación convierte a Israel en un punto de presión. Y cuando hay presión, se multiplican narrativas, propaganda y odio. Ahora, si lo miras desde la Biblia, verás un patrón que se repite. En Egipto, el faraón quiso destruir el crecimiento del pueblo. En el desierto, Amalek atacó por la espalda. En Persia, en el libro de Esther, aparece Hamán con un plan para exterminar a todos los judíos del imperio. En cada época, cambia el rostro del enemigo, pero se repite el impulso, borrar. Ese patrón no lo menciono para acusar a naciones modernas, ni para alimentar paranoia. Lo menciono porque la Escritura describe que Israel, por estar conectado a un propósito divino, enfrenta oposición que no siempre es racional. Y aún así, la Biblia insiste en algo. Dios no abandona su pacto, pero recuerda el equilibrio. Hay promesas que son fundamento y hay promesas que están ligadas a obediencia. El pacto con Abraham establece elección y propósito. El pacto de Moisés muestra bendición y disciplina según obediencia. El pacto con David sostiene una línea de esperanza real, y el anuncio del nuevo pacto promete transformación del corazón. Por eso, cuando alguien cita Génesis 12:3, debe hacerlo con reverencia y con equilibrio. No es una frase para gritar en redes, es una frase para temblar, porque Dios está diciendo, el odio contra el pueblo del pacto no es un juego. Y aquí es donde se define la palabra maldición. Maldición no es disentir. Maldición no es cuestionar políticas. Maldición es deshumanizar. Maldición es celebrar tragedias. Maldición es exigir desaparición. Maldición es tratar a un pueblo entero como si fuera culpable por existir. Y si tú crees en Dios, no puedes vivir cerca de la maldición y llamarlo fe. La fe bíblica siempre te empuja a la humildad, al temor de Dios y a la justicia. Otro punto importante, Israel no solo impactó al mundo por tecnología o economía. Israel impactó al mundo por herencia espiritual. De Israel salió la escritura que cambió civilizaciones. De Israel salió la ética bíblica que influenció leyes, conceptos de dignidad humana y valor de la vida. De Israel salió la esperanza mesiánica que sostiene la fe de millones. Así que, cuando el mundo rechaza a Israel, no siempre está rechazando un país. A veces está rechazando la idea de Dios, la idea de pacto y la idea de un estándar moral. Y aquí entra una advertencia para cualquiera que quiera hablar de Israel con seriedad. Primero, habla con verdad. Segundo, habla con compasión. Tercero, habla con humildad. Verdad, para no caer en propaganda. Compasión, para no perder la humanidad. Humildad, para no usar a Dios como arma. Porque el mismo Dios que promete, también juzga. Y el mismo Dios que preserva, también corrige. Por eso,
Si tú dices, estoy a favor de Israel, que esa frase signifique algo limpio, que signifique que rechazas el antisemitismo, que signifique que reconoces el pacto bíblico, que signifique que oras por paz y justicia, que signifique que no celebras sufrimiento, que signifique que no te alimentas de odio. Y si tú no eres creyente, pero quieres ser justo, que al menos signifique esto: ninguna nación merece ser tratada como si su existencia fuera un error. Ningún pueblo merece ser perseguido por su identidad. Ahora sí, volvamos a la pregunta inicial y respondámosla con claridad. ¿Por qué Israel es tan rechazado? Porque Israel es un símbolo espiritual que divide conciencias. Porque Israel está en un lugar y en una historia que el mundo nunca ignora. Porque Israel sobrevive y su supervivencia contradice deseos de borrarlo. Porque Israel tiene influencia y la influencia genera rivalidad. Porque el antisemitismo sigue vivo, buscando excusas. Y porque, en la visión bíblica, Israel está conectado a un pacto que tiene consecuencias. Y aún así, el mensaje bíblico no termina en odio. El mensaje bíblico no termina en venganza. El mensaje bíblico termina en un Dios que gobierna con justicia, que corrige, que restaura y que cumple lo que promete. Por eso este tema no se puede tratar con superficialidad. Si lo tratas con superficialidad, caes en propaganda. Si lo tratas con superficialidad, caes en odio. Si lo tratas con superficialidad, caes en fanatismo. Pero si lo tratas con profundidad, descubres algo. Israel es una historia viva, una historia de pacto, una historia de disciplina, una historia de preservación, una historia de supervivencia, una historia de creatividad, una historia que sigue generando preguntas. Y aquí quiero dejar una idea final, sencilla y poderosa. La pregunta no es solo si estás a favor o en contra. La pregunta es si estás dispuesto a entender antes de odiar. Si estás dispuesto a separar crítica de maldición. Si estás dispuesto a recordar el Holocausto y decir, nunca más. Si estás dispuesto a rechazar el antisemitismo aunque sea popular. Y si estás dispuesto a leer la Biblia completa. Promesa, sí. Preservación, sí. Disciplina, también. Ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que pesa más en el rechazo a Israel? ¿El prejuicio histórico, el choque espiritual o la rivalidad geopolítica? Y segundo, ¿cómo interpretas Génesis 12:3 hoy, de forma que honre a Dios sin caer en fanatismo ni en odio? Déjame tu comentario. Te leo. Y si quieres, en el próximo episodio, profundizamos en un tema específico: las promesas de Deuteronomio 30, las profecías de Zacarías sobre Jerusalén, o la historia completa de la preservación de Israel desde la Biblia hasta nuestros días.